Hola, soy Lucas Correa Sevilla, director, fundador de ODD Arquitectura y Urbanismo, y hoy día les voy a contar sobre la historia de los renders o más formalmente dicha la visualización arquitectónica, ¿no? Esta va a ser una muy breve historia sobre los renders o la visualización arquitectónica y espero encuentren muy interesante. No podemos pensar en los renders, ¿no? En lo que ahora llamamos renders, sin primero entender sus comienzos. Se puede decir que el real comienzo de la visualización arquitectónica o los renders, al menos en el mundo occidental, fue por medio de la creación de la perspectiva como la conocemos ahora, ¿no? Por el arquitecto Filippo Brunelleschi. Data el año 1442 por esa época, donde él se paró al frente del baptisterio de San Juan en Florencia, ¿ya? Y notó que las líneas paralelas siempre se juntaban en el horizonte, o sea que al parecer o en la percepción las líneas paralelas no parecían paralelas, sino que siempre se juntaban en el horizonte. Entonces él lo que hizo fue cogió un espejo, ¿ya? Y se puso enfrente del baptisterio y trazó encima del espejo y ahí notó precisamente que las líneas se juntaban en el horizonte y es así que él fue creando diferentes tipos de proyección de perspectiva, la proyección de un punto de perspectiva, de dos puntos de perspectiva y de tres puntos de perspectiva, ¿no? Ah, en- a partir de ese descubrimiento se fueron explorando varios, ah, varias metodologías de mostrar no solo la arquitectura, sino la ciudad en sí. Me refiero en este instante a estas tres pinturas paradigmáticas del mundo de arquitectura y urbanismo, ya que se llama La ciudad ideal, que el autor desconocido cogió tres localizaciones y generó esta serie de pinturas para mostrar lo que sería la ciudad ideal bajo tres diferentes posiciones, ¿no? En la posición de la plaza, viendo digamos, a un palazzo, en la posición más abierta de una plaza urbana, ¿ya? Y adentro de una estructura arquitectónica viendo hacia el paisaje. Entonces, la visualización arquitectónica muchas veces se utilizaba para representar una situación ideal y más que eso, una teoría o un concepto sobre lo que el arquitecto o el artista quería mostrar. Después de ese periodo, más entrando ya a las bellas artes, a la época de las bellas artes, podemos ya presenciar una evolución sobre lo que es la representación arquitectónica, ¿no? En este caso, siendo digamos, unas visualizaciones paradigmáticas en la historia de la arquitectura, es el cenotafio de Newton por Boulez, más o menos en 1784. Lo importante de estos artes, ya de estas representaciones, es que el artista, el arquitecto, escogió cortar la estructura en el medio y mostrar la estructura en diferentes horas del día y en diferentes tiempos. Entonces uno tiene al lado izquierdo la estructura, cómo se ve esta gran órbita quemando, ¿no? Incienso adentro, un incienso de procesión, ¿ya? Y al lado derecho
más bien mostraba, digamos, de noche, cuando esta órbita era, o la intención de iluminar a esta gran órbita, ¿no? Entonces, por medio del dibujo, por medio de la visualización arquitectónica, Boole pudo mostrar la misma estructura en diferentes situaciones. Y es algo que hasta la fecha se acostumbra por los arquitectos, ¿no? Mostrar un edificio, digamos, de día, en el atardecer y de noche para dar la, la correcta impresión de cómo se comporta el edificio a diferentes horas. Este es otro dibujo de Boole, muy interesante porque muestra más allá de la arquitectura una situación o un ambiente ideal del espacio, am, donde se exagera la escala ya para mostrar la grandeza de la arquitectura en sí, ¿no? Este proyecto es la Biblioteca Nacional, fue un proyecto conceptual, una propuesta conceptual que pretendía mostrar a la biblioteca como más allá de un lugar de repositorio de información, un lugar de intercambio de ideas, o sea, un lugar urbano cívico adentro de un edificio. Entonces muchas veces los arquitectos, ah, por el medio de los renders, de la visualización arquitectónica, mostramos más allá de la arquitectura en sí, un tipo de ambiente que nosotros queremos comunicar, ¿no? Y a veces y en muchas ocasiones es un tipo de ambiente ideal, ya un tipo de situación ideal, hasta un poco exagerada. Y entrando en el siglo XX, la técnica de dibujo, de visualización, um, se utiliza ya entrando para comunicación entre arquitecto y cliente, ¿no? En este ejemplo específico de Frank Lloyd Wright, un arquitecto famoso, uno de los arquitectos más famosos del modernismo global, utilizó esta serie de dibujos para representar el concepto de la arquitectura a los clientes, que era una familia. En este caso, tenemos que tener en cuenta que en 1939 mucha de la arquitectura era clásica, que venía de un lineaje clásico, y una estructura como la que ven ahora que en este dibujo, que ahora puede parecer normal, en esa época era algo totalmente innovador. Ya entrando en la era de computadora, digamos en la era digital, más y más arquitectos empezaron a experimentar con tecnologías de 3 dimensiones virtuales para mostrar sus propuestas arquitectónicas. Yo pienso que una de las personas más innovadoras desde la era digital para el uso de visualización de proyectos arquitectónicos es este arquitecto norteamericano Greg Lynn, donde ya en 1994 empezó a utilizar estas tecnologías para representar sus proyectos. Este proyecto específicamente es el puerto, el terminal de puerto de Yokohama, que fue un concurso global, ya que este arquitecto no ganó, pero fue uno de los primeros que representó el proyecto visualmente utilizando tecnologías de animación, ¿no? Tecnologías que empezaron a en la profesión o en la rama de lo que se llama computer graphics, ya para representar objetos, ya o simular objetos reales con un tipo de representación digital, ¿no?
Y podemos ver esto mucho en las películas que se han hecho como Toy Story, donde han sido representadas totalmente de manera digital, ¿no? Y es esta tecnología de las animaciones como Toy Story que han sido utilizadas por arquitectos para representar sus proyectos. Y finalmente, bueno, este es un render de uno de nuestros proyectos, ¿no? Esto es ya en el 2019-2020, donde estamos nosotros utilizando esta tecnología de los renders, como se dice, de la visualización arquitectónica, para mostrar nuestros proyectos, ¿no? Entonces nosotros utilizamos mucho esto. En este caso quisimos demostrar o mostrar una casa en el contexto costeño, ya, en el atardecer. Entonces, evidentemente, esta casa no está construida todavía, pero el render nos ayuda a nosotros como arquitectos mostrar al cliente la sensación de o la realidad de lo que será la casa en el terreno que esta persona tenga. En este caso, nosotros escogimos mostrar la casa en un atardecer porque a nosotros nos gusta esa sensación del sol de la tarde y quisimos mostrar esa sensación romántica, ese sentimiento de iluminación de sol de la tarde para representar la arquitectura. Entonces, nosotros cada vez más los arquitectos hemos ido incorporándonos a la tecnología de los renders para varias situaciones o procesos, tanto para nosotros poder visualizar el proyecto, para editar y cambiar aspectos del diseño, como para mostrar al cliente el producto final. Eso sería todo. Espero hayan disfrutado y hasta luego.